A ver, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la espera. Bienvenidos a la Semana del Carpintero, del Sitio Madrid del Mueble. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, esperamos también tenerlos durante todos estos días que estamos con charlas y talleres demostrativos. Continuamos la presentación de esta charla que es clínica para emprendedores, ¿no? De propiedad intelectual, preguntas y respuestas, como continuación de la charla que tuvimos en la mañana y en donde podrán también despejar sus dudas, bueno, en casos mucho más puntuales, ¿no? A cargo de, bueno, Alejandro Caspi y Margarita Zambrano en esta oportunidad también. Entonces vamos esperando igual que se vayan conectando algunos de nuestros compañeros, pero damos pase para iniciar esta charla del día de hoy. Gracias, Joana. ¿Qué tal? ¿Qué tal con todos? Gracias, Margarita, por acompañarnos. Bueno, aprovecho estos minutos para comentarles que Margarita es coordinadora del programa CIPI Pro Bono. Así que, bueno, Margarita es de Ecuador y, bueno, viene liderando CIPI Pro Bono hace ya un buen tiempo, así que ella se ha dado el tiempo para poder estar con nosotros y poder ayudar a los emprendedores, empresarios que tengan algunas dudas o preguntas puntuales sobre un emprendimiento o proyecto que tengan, ¿no? Así que bienvenida, Margarita, y nuevamente agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias, Alejandro. Para mí es un honor poder compartir con ustedes esta tarde. Como lo dijo mi estimado colega peruano Alejandro, yo lidero el programa Pro Bono de ASIPI, que él también esta mañana lo mencionó. De hecho, obviamente se proyectó el video y la idea es comentarles que sin perjuicio de que ahora podamos tener una conversación sobre casos específicos de interés de ustedes, pueden también siempre comunicarse con ASIPI en cuanto ustedes requieran un servicio de asesoría legal en materia de propiedad intelectual, ya sea en el Perú o en otros países. ASIPI es la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, que también lo mencionaba esta mañana Alejandro, está en todos los países de América y en ese sentido nosotros podemos apoyarlos. La idea es que ustedes tengan una asesoría legal sin costo en materia de propiedad intelectual y lo único que cada uno de los emprendedores, pequeñas o medianas empresas debe pagar son las tasas oficiales. Deben además enviarnos un documento que demuestre esa vulnerabilidad, que demuestre pues su calidad de emprendedor, de investigador, de pequeña o mediana empresa y nosotros con muchísimo gusto damos trámite a su solicitud. La ASIPI tiene una página web y en esa página web está una sección exclusivamente de pro bono. Pueden ustedes revisar el reglamento, tienen que obviamente enviar una solicitud por escrito, indicarnos su requerimiento, luego hacemos un análisis de forma y finalmente de fondo de la solicitud y si se cumplen los requisitos, se firma un contrato de prestación de servicios con el abogado en el país que ustedes requieran y ustedes luego estarán obviamente asesorados por ese abogado hasta el final de sus trámites. Será para nosotros pues realmente muy importante contar con ustedes como clientes pro bono y que sepan que pueden estar apoyados en este tipo de asesorías. Muchas gracias. Gracias, Margarita, por el detalle sobre cómo funciona el programa CIPI Pro Bono y como dijo Margarita, siempre a disposición para todos aquellos que necesiten alguna orientación o asesoría por nuestro lado, ¿no? Así que, Joana, bueno, atentos a las dudas o consultas que pueda tener el público, ¿no? Sí, perfecto, Alejandro. No sé si alguien tendría alguna duda, algún caso, algo particular que quisiera, pues, que aquí nuestros expertos puedan disipar, puedan escribir en el chat o también pueden levantar la mano para resolver. Yo no entiendo inclusive que todos pueden participar, abrir sus micrófonos y tener una conversación, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Todos pueden abrir los micrófonos si desean. Buenas tardes. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, tengo una idea de negocio y antes de eso quiero inventar un instrumento musical. Y bueno, como la imaginación es grande,
quiero patentarla, si no es en todo el mundo, es en la mayoría de los países que tengan más población, ¿no? Obviamente que no le puedo decir de qué trata, puesto que si lo busco en la IA, rápidamente me lo pueden copiar. Entonces, si es que a través de ustedes se puede lograr ese alcance, ¿no? Sí, bueno, gracias, José Antonio. Bueno, no sé si Margarita quisieran comenzar un poco con la orientación. Claro que sí. Gracias, José Antonio, por esa consulta. Gracias, Alejandro. Bueno, a ver, la primera premisa, las ideas no se protegen. A veces decimos, tengo una idea de esto o de lo otro. La idea en sí no se protege, pero en cambio sí se protege la forma en la que se ha plasmado esa idea y se traduce en un producto o un procedimiento. En este caso, tú tienes una idea que se va a convertir en la creación de un producto, instrumento musical. Perfecto. El momento en que ese instrumento musical esté listo, entonces ya podemos hablar de una protección de patente. Para que un producto o un servicio sea susceptible de registro y protección como patente, debe reunir 3 requisitos indispensables, que son la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Es decir, que esto no esté en el estado de la técnica, que no haya sido divulgado. Me encanta esa precaución que tiene José Antonio y no nos da detalles, me parece muy bien, pero también que tenga una aplicación industrial, porque yo puedo estar trabajando en una invención de un producto que luego no lo puedo reproducir industrialmente y no puedo venderlo, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos estos 3 requisitos, una vez que tú hayas terminado ya este producto, la construcción de este producto y tenga novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, encantados de poder apoyarte a través de ACIPI para que nos puedas enviar la información. Ahí sí nos contarás qué es lo que quieres proteger. Asignamos el abogado en el país o países que tú quisieras obviamente proteger. Y entonces en el contacto ya con el abogado te pedirá los requisitos para el país que tú quieras registrar, que básicamente para una patente son una memoria descriptiva, ¿no es cierto? Unos dibujos, diseños, y el abogado al que se le asigne tu caso analizará si se trata de una patente de invención o es un modelo de utilidad, un diseño industrial, porque a veces podemos hablar de una patente. Yo tengo una patente o quiero patentar tal producto o procedimiento, y más bien eso ya lo va a analizar el experto. Sin embargo, está muy bien que tú guardes la confidencialidad sobre esta investigación y cuando estés listo, con el producto listo, nos contactas para poder apoyarte en los países de tu interés. Claro. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué tanta precaución? Porque no sé si el tiempo lo permite. Yo vi una película de Elvis Presley cuando en sus inicios él inventó una canción y se fue a la radio, ¿no? Se fue a la disquera. Entonces, él muy entusiasmado habló con la radio y le dijo, mira, tengo esta canción, a ver, ya, a ver, la grabamos, ya, listo. A las 7 de la noche sale, ya, listo, qué bueno. Entonces él se fue a su casa y se frotó las manos y esperó las 7 de la noche. Resulta que sale esa misma canción, con esa misma letra, pero con el cantante que estaba de moda en ese momento. Él todavía no era famoso. Entonces, ¿qué pasó? Le robaron la canción. Fue, consultó y le dijeron, no puedes hacer nada porque no la has patentado, ya perdiste. Entonces él se va donde su abogado y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo más creaciones, así que yo te voy a hacer millonario, pero tú tienes que protegerme. Entonces yo averigüé en su biografía y no he encontrado esa anécdota, pero la tomo, ¿no? La tomo como para el acervo cultural, ¿no? Entonces, Está muy bien.
Ahí ahora tú en cambio nos describes el caso de unas creaciones musicales, ¿no? Y entonces la creación musical no se patenta. Toda la creación musical se protege bajo la legislación y normativa de derechos de autor ante la misma autoridad competente, por ejemplo, en Ecuador. Alejandro ya nos comentará, sí, también ante Indecopi se protege y se registraría acá todo lo que son creaciones del intelecto humano. Esta es otra gran rama de los derechos de la propiedad intelectual, como lo decía Alejandro esta mañana, ¿no es cierto? Sabemos que aquí en la propiedad intelectual podemos proteger nuestras creaciones bajo derechos de autor o si no también bajo propiedad industrial, patentes, marcas, diseños, modelos y otras figuras jurídicas como también las denominaciones de origen, los conocimientos tradicionales, las variedades vegetales. Es decir, dependiendo de la creación del producto, del servicio, de la invención, cada abogado experto en la materia va a orientar al creador, al productor, al diseñador de cómo proteger todas estas creaciones del intelecto humano. No sé si Alejandro quiera completar, comentar lo que hemos dicho. Sí, como Margarita estaba precisando, José, una cosa son los derechos de autor y otra cosa son las patentes de invención, modelos de utilidad, ¿no? El ejemplo que tú ponías son básicamente obras creadas, obviamente, bueno, hay toda una discusión en tema de la inteligencia artificial, pero hay las obras que la legislación de derechos de autor protege son las obras creadas por el intelecto humano, ¿no? Entonces, en ese caso que planteas, se protege por el sistema de derechos de autor, y el caso que tú has planteado inicialmente vinculado a tu invención, que es un instrumento musical, estamos hablando de propiedad industrial, y dentro de la propiedad industrial habría que ver si es una patente de invención o un modelo de utilidad, ¿no? Ahora, para que tengas una idea en macro, ¿cómo se aterriza esto, ¿no? Porque tú puedes tener varias ideas, probablemente tengas conocimiento técnico de cómo hacer estas implementaciones de ese instrumento musical. Y básicamente la primera fase que nosotros siempre recomendamos, y como bien te dijo Margarita, eso ya meditaría posteriormente asignar a una persona especialista y que te vaya orientando ya en concreto, es que la primera fase es hacer un análisis de patentabilidad. ¿Qué significa esto? Como bien dijo Margarita al inicio, uno de los requisitos esenciales que debe tener una patente, un modelo de utilidad, es la novedad. Entonces, para nosotros analizar si lo que tú tienes en mano cumple con ese requisito de novedad, hay que hacer una búsqueda de antecedentes. Y esa búsqueda de antecedentes hay que hacerlos en base de datos mundiales, inclusive también en Internet, para revisar si es que hay algunos antecedentes de patentes que incorporen la técnica que tú quieres proteger, ¿no? Y básicamente para esto se hace de la mano con personas que tengan conocimiento técnico de cómo hacer estas búsquedas, porque hay ciertas categorías de cómo las invenciones están clasificadas, ¿no? Entonces hay que hacer un filtrado específico para poder encontrar dentro de ese sector tecnológico todas las invenciones referidas a la tecnología que tú tendrías en mente patentar. Entonces, luego de hacer esta primera búsqueda de antecedentes a nivel mundial, hay dos posibilidades, ¿no? Que básicamente en ese reporte de patentabilidad se emita una serie de antecedentes tecnológicos. Por ejemplo, te digan, patente en China denominada ABC. Tal patente en China está vinculada a tal tecnología, ¿no? Y habría que luego hacer un análisis del documento técnico asociado a esa tecnología a través de una patente. Y luego de analizar esto, ver si es que en efecto, a la luz de este antecedente que hemos encontrado, tu invención sería nueva o no. Porque también cabría la posibilidad que no haya antecedentes relevantes y tu invención sea totalmente nueva, ¿no? Y en ese sentido no habría inconvenientes. Entonces, hay varios escenarios, ¿no? Hay varios escenarios inclusive que podamos encontrar algún antecedente que tenga algún tipo de vinculación con tu patente de invención, y a partir de eso podamos hacer algunas modificaciones a tu invención para que obviamente no haya problemas vinculados a la novedad, por ejemplo, ¿no? Que es el tema más delicado en temas de patente de invención. Entonces, este informe de patentabilidad te va a poder tener un mapeo general de cuál es la situación de tu invención en relación a la tecnología actual.
Si no hay nada similar, obviamente las probabilidades que luego eso se otorgue a través de un procedimiento de registro anti-indecopy son buenas, ¿no? Entonces, uno, análisis de patentabilidad. Es una búsqueda de antecedentes con un reporte de patentabilidad. Segunda fase es la redacción del documento técnico. Como bien dijo Margarita, existe un documento técnico que está compuesto por varias partes, ¿no? Siendo un documento técnico está compuesto por una memoria descriptiva, por una descripción de la situación tecnológica actual, por aquellos problemas técnicos que tu invención va a resolver, las figuras que representarían a tu invención y luego lo que se denomina listado de reivindicaciones. El listado de reivindicaciones es básicamente el corazón de tu patente. Es decir, es cómo traducir todo lo que tienes en mente en un listado formal que va a ser analizado por el examinador de Indecopy. Y en ese listado de reivindicaciones tú vas a decir, ¿no? Tal reivindicación que consiste en, ¿no? Si es un instrumento musical, es un objeto físico, ¿no? Que consiste en una tapa que está conectada con tal otra parte, la parte B de una carcasa, que eso permite, etcétera, etcétera. Eso es una descripción técnica detallada de tu invención, y respecto a estas reivindicaciones es donde recae la protección. Entonces, eso tiene un lenguaje técnico, ¿no? O sea, todo lo que tienes en mente hay que traducirlo a un lenguaje técnico que se llama documento técnico. Finalmente, eso es lo que va a analizar el examinador de Indecopy. Una vez que tengamos el documento técnico, recién comienza la fase 3, que es acudir al Indecopy, pagar la tasa de solicitud, llenar el formulario y presentar el documento técnico. Y esto va a transcurrir por ciertas fases dentro del procedimiento administrativo hasta que llegue a la fase final, que es el examen de patentabilidad. Y para que llegue a ese punto, también hay que esperar, porque si hablamos de un modelo de utilidad, quizás tengamos que esperar aproximadamente 1 año y medio, 2 años, dependiendo de la complejidad. Si se trata de una patente de invención que es mucho más compleja, podríamos hablar entre 4 a 5 años, dependiendo del sector tecnológico, y si es que el examinador de turno está habituado a dicha tecnología, ¿no? Porque si es que no hay un examinador de turno habituado a esa tecnología, me imagino que Indecopy básicamente busca un examinador que pueda finalmente revisar la patentabilidad de esa invención. Entonces, si te das cuenta, es un proceso complejo, ¿no? Pero lo bueno es que tú ya has intuido que hay que mantenerlo en reserva, antes obviamente de divulgarlo. La reserva es muy importante para no afectar la novedad, porque como bien te dije inicialmente, se va a hacer un análisis de antecedentes mundial en base de datos de patentes, pero también lo que va a hacer el examinador es revisar Internet. Entonces, si tú lo divulgas ahorita en Internet de YouTube, probablemente eso juegue en contra, porque ya lo divulgaste. Y eso no se puede hacer, ¿no? En pocas palabras, tienes que mantenerlo bajo llave, digamos, ¿no? Y evitar su comercialización. Así que, José Antonio, es un proceso, como te digo, que amerita tiempo, tiene un grado de complejidad técnica, y además, como yo dije en la mañana, una vez que registres una patente, la protección es territorial, solo sería en Perú. Si la quieres internacionalizar, como es lo que nos comentaste inicialmente, habría que utilizar un sistema de trámite internacional. Por ejemplo, está el PCT, que es un sistema de tramitación internacional que te permite, una vez que presentes una solicitud internacional, proteger la invención en los países que son parte del tratado PCT. Entonces, desde la fecha 0 hasta el momento en el cual recién presentes la solicitud en los países en los cuales se elijas, van a pasar aproximadamente 30 meses. Desde el momento 0, fecha de presentación inicial de Indecopy, hasta la fecha de presentación en las oficinas de patentes de esos países en los cuales quieras proteger la invención. Esos son 2 años y medio. Entonces, tienes tiempo suficiente para lo siguiente. El sistema de patentes, y la idea no es desincentivarlos, pero sí abrirles los ojos que el sistema de patentes es, si hablamos de internacionalización, es un sistema de patentes caro. ¿Por qué? Porque esto implica pagar las tasas de presentación en todos los países en los cuales tú quieras proteger la invención, además
seguramente los honorarios de los abogados que te vayan a representar en cada uno de los países, ¿no? Entonces, en su sistema, obviamente implica que el solicitante invierta. Es por ello que inclusive normalmente en la práctica lo que nosotros recomendamos es, ¿sabes qué? Presenta tu solicitud internacional, entra a ese trámite internacional y tienes, digamos que 30 meses a partir del momento cero, ¿no? Así que eso es una posibilidad a analizar. Ya. No sé si puedo agregar dos puntos, pero que no tienen que ver específicamente con el tema, sino a manera de casuística. En el tema de la pandemia, conocí a mucha gente y entre ellas una amiga me dijo que tenía a su amiga que había descubierto una fórmula, un producto de la selva peruana y lo quería patentar en el Ecuador porque decía que el Indecopi de acá estaba muy corrupto y se iba a ir a patentarlo allá. Lo dejo ahí nomás y paso a la siguiente casuística. Una vez vi una película de Estados Unidos cuando poco antes de la Primera Guerra Mundial estaban en los primeros intentos de vuelos de aviones, avionetas, y eran con hélice y doble ala. Entonces eran un par de hermanos que estaban liderando los descubrimientos. Entonces, en un momento, el fabricante de motos le dijo, oye, ¿por qué no nos unimos? Yo también puedo hacer aviones. Le dijeron, ¿sabes qué? No quiero nada contigo, el mercado es mío y las ideas son mías. Así que el de las motos empezó a hacer sus aviones. Entonces, como los hermanos, los que estaban liderando, se creyeron dueños del mercado y de los aires, empezó a hacerle juicio al de las motos y se entramparon en una serie de juicios, tanto que nadie podía hacer aviones en Estados Unidos. Cuando revienta la Primera Guerra Mundial, se dieron cuenta en Estados Unidos que estaban súper, hiper retrasados porque no habían desarrollado las técnicas y la ciencia relacionada con los aviones, en este caso los aviones de caza, ¿no? de guerra, y los demás países sí. Entonces el Congreso tuvo que dar una ley para que ambos se abstengan de sus pretensiones de querer dominar todo el espectro y etcétera, toda la ley a su favor, para que el Estado pueda desarrollar su nivel que requería, ¿no? de ciencia y de tecnología para poder defender y ganar la guerra, ¿no? Años después, los hijos de los que se pelearon y de las motos también tuvieron hijos y ellos fusionan las empresas, así de simple. Y bueno, el Estado les dijo, desistan de su pretensión y a toda producción le vamos a dar el 1%. Así que con eso salieron ganando, ¿no? Ya, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Sobre el tema de, cortísimo nada más, sobre el tema de el primer caso de tu amiga que hizo una investigación y tenía algún producto con algún producto, perdón por la redundancia de la selva o de esto, hay que observar que ahí tenemos que tener mucho cuidado respecto de lo que son los conocimientos tradicionales, que están absolutamente protegidos, que son todos aquellos que se han generado en las comunidades indígenas de nuestros países. Tenemos algunos productos que son utilizados para elaborar productos farmacéuticos y demás. Entonces, ahí tenemos que saber que están protegidos por nuestra legislación en Ecuador, en Perú, y que en ese sentido más bien tenemos que siempre ver la claridad y trabajar con la absoluta transparencia si acaso alguien hace una investigación y obtiene de ahí un producto de cualquier tipo, ¿no? También tenemos ahí las marcas colectivas que son de nuestras comunidades y las utilizan para promover y vender más bien temas de artesanías, temas de productos que hacen ellos, y esa marca puede ser utilizada por toda su comunidad. Y respecto del tema de las invenciones en aviones o en motos, claro, el pionero, el que llega con esa invención, como bien decía Alejandro, será el titular de esos derechos. Ahora, tú hablas de la intervención del Estado. Sí puede suceder en un caso específico, y yo no conozco en materia de aviones o motos, pero sí en temas farmacéuticos, cuando existiere una
pandemia, como de hecho hubo, cuando hay alguna epidemia grave o seria o severa, sí puede el Estado solicitar una licencia obligatoria a quien sea el titular de la patente. Entonces, como vemos, hay tantas alternativas, tantas situaciones del derecho a la propiedad intelectual, es tan, pero tan amplio, que todo esto que ustedes ponen en el tapete es muy importante para tener una idea general. Sin embargo, cada caso en particular es específico y es único, por lo tanto hay que tratarlo con la misma responsabilidad individualmente a cada uno para tener la respuesta más acertada y correcta aplicable a cada caso. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias, José, por la pregunta y contarnos un poco. ¿Alguna otra persona que desee hacer algún tipo de consulta sobre propiedad intelectual, sobre alguno de sus productos que tenga en mente, quizá? Margarita, quizá al inicio mencionaste un poco sobre el proceso para el registro. Hay personas que se conectaron después. ¿De repente podrías darnos un breve recordario sobre eso? Claro que sí, Jonah, sobre el programa Pro Bono de ACIPI. Sí, me parece que sí fue ese de ahí. Claro que sí. Decirles que la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, ACIPI, es una organización conformada por abogados expertos en propiedad intelectual que están en distintos países de América, la gran mayoría, algunos en Europa y en Asia. Sin embargo, en los países de América tenemos un programa de asesoría legal pro bono para emprendedores, pequeñas y medianas empresas, a través del cual con mucho gusto podemos atender a sus requerimientos. Las condiciones básicamente son materia, propiedad intelectual exclusivamente, ninguna otra, y luego demostrar la vulnerabilidad o la situación de cada uno de quienes aplican a este programa, que básicamente lo hacemos a través de una certificación de autoridad competente. En Ecuador, por ejemplo, tenemos un registro nacional de emprendedores, el Ministerio de Industria y Producción tiene un registro de pequeñas o medianas empresas. Entonces, con una certificación oficial que demuestren ustedes tal calidad, pueden acceder a los servicios de asesoría legal del programa ACIPI Pro Bono. En este sentido, lo que hacemos es recibir la solicitud, se hace una revisión de forma, luego de fondo, y si el caso cumple con los requisitos, buscamos a uno de nuestros asociados en el país o países de su interés. En este punto los ponemos en contacto, firman un contrato de servicios de asesoría legal pro bono y ya pues van acompañados del abogado en el país que ustedes hayan decidido. ACIPI obviamente es absolutamente responsable de poner a disposición de ustedes todo el conocimiento de cada corresponsal en cada uno de los países. Ustedes tendrán a cargo el pago de las tasas oficiales y también cualquier otro gasto adicional, ejemplo, apostillar el poder, notarizar el poder, dependiendo de cada país. Así como Alejandro decía, el registro es territorial, también los requisitos son territoriales, ¿no es cierto? Yo ahora conozco que para registrar una marca en el Perú no se necesita un documento apostillado, muy bien, pero en cambio para Ecuador, si ustedes aplican para este servicio pro bono en Ecuador, sí van a tener que enviar un poder apostillado al abogado o abogada que asuma el caso de ustedes. Entonces pueden entrar a la página web de ACIPI, A-S-I-P-I, y buscar la sección específica de pro bono, donde van a encontrar esta información, donde van a encontrar el reglamento y puedan ustedes conocer más a fondo. Les comento que tuvimos el gusto de servir a 2 investigadores peruanos que participaron además en un concurso de patente verde en ACIPI, que también en el apoyo y vinculación a la sociedad y cuidado del medio ambiente, pues premió a estas personas y ellos luego accedieron a proteger su patente, me parece que en 5 países, una persona y en otros 3 o 4 la otra, y tuvimos pues este honor de poder hacerlo. También estamos trabajando pro bono para 2 comunidades de mujeres emprendedoras indígenas de la Amazonía peruana,
en el registro de sus marcas colectivas. Y lo otro también decirles que también trabajamos en las capacitaciones en materia de propiedad intelectual, tal como lo ha hecho Alejandro el día de hoy, ASIPI, a través de corresponsales y de abogados expertos como Alejandro, ofrece la capacitación en esta materia. Son nuestros objetivos como asociación, es nuestra vinculación con la sociedad y es nuestro aporte para que cada uno de ustedes pueda efectivamente ejercer los derechos y esa titularidad de sus investigaciones, de sus creaciones, de sus patentes, modelos, diseños, en fin, de cada una de aquellos productos o procedimientos que están en su radar, en su trabajo y son creados por ustedes. Muchas gracias, Margarita. Tenemos una pregunta en el chat, es si se realiza un producto visto por internet, ¿qué implicaciones o riesgos tendría su elaboración y venta para el público? Sí, perdón. ¿Puedes repetir si se... No te entendí las primeras palabras. Si se realiza un producto visto por internet, ¿qué implicaciones o riesgos tendría su elaboración y venta para el público? Claro, ahí estaríamos en ese caso en el cual, por ejemplo, José Antonio divulga la invención y hay un tercero que obviamente la ve en internet y luego pretende registrarla, ¿no? Por ejemplo, una invención, que entiendo que por ahí viene la pregunta. Entonces, bueno, ahí hay un tema de mala fe que es importante que tomen en consideración, porque obviamente el sistema legal, toda presentación que uno hace ante Indecopi, ante el órgano competente, ante la oficina de patentes, la oficina asume que es de buena fe, ¿no? Pero obviamente en caso se pruebe que había una mala fe y que básicamente te estás aprovechando de una divulgación, obviamente eso ya de por sí, digamos que podría ser inclusive en materia de una nulidad, ¿no? O de una oposición. Y sobre el tema de la oposición, desarrollo un poco más. Y es que en este caso en el cual un tercero ve un producto en internet y luego lo quiere registrar, bueno, básicamente ahí podrían ocurrir varios escenarios, ¿no? El primero es que una vez que la solicitud se publique en la Gaceta Electrónica Indecopi, la persona dueña de esta invención podría presentar una oposición, ¿no? Señalando que en efecto acá había un tema de mala fe y que obviamente no es una divulgación hecha por parte del verdadero solicitante, sino así una divulgación ilícita, ¿no? Entonces, ese es un primer escenario. El segundo escenario es que, obviamente, en caso no existe una oposición, el propio Indecopi de oficio podría analizar que en efecto dicha solicitud no se puede otorgar porque básicamente se ha divulgado previamente, ¿no? Entonces, si es que por ahí en algún momento ahí a algún emprendedor se le ha metido un bichito por la cabeza diciendo, bueno, voy a ahorrar tiempo con esto y voy a hacer más rápido el registro, bueno, ahí va a haber un problema, ¿no? Tanto por un tema digamos, de mala fe, competencia desleal, y porque básicamente podría inclusive considerarse como eso, como una divulgación, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos siempre desde cero que porque el sistema de propiedad intelectual pertenece a un sistema más grande, que es el sistema competitivo, ¿no? Y todo esto se maneja de manera leal, ¿no? Con una leal competencia en el mercado. Así que nosotros siempre recomendamos en ese sentido que cualquier invención o cualquier emprendimiento siempre provenga básicamente de los esfuerzos del propio emprendedor para, obviamente, evitar estas cuestiones litigiosas que finalmente van a tener digamos que, un mal puerto, ¿no? Así que esa es una recomendación. Muchas gracias, Alejandro. Y una consulta, ¿cómo sabe una persona cómo puede verificar que un producto tiene una patente, ¿no? O de repente copia la mayoría de la idea, el 90% del producto, pero le agrega algo más o le pone un valor agregado diferente, pero ¿eso qué implicaría? A ver, Joana, para la búsqueda de patentes tenemos ahora pues todas las alternativas, las ha mencionado Alejandro ya en varias ocasiones, desde buscadores comunes y corrientes como bases de datos oficiales, como páginas web de OMPI, es decir, es muy fácil encontrar, es decir, yo voy a empezar a investigar un producto electrónico de tales características. Antes de que yo inicie mi inversión, mi investigación y todo lo que yo voy a hacer,
tengo primeramente que hacer esta búsqueda como nos recomienda Alejandro, porque de lo contrario voy a trabajar, a invertir muchísimo dinero y resulta que cuando he terminado digo, ups, esto ya está protegido en otro país, ya hemos perdido la novedad porque ya lo publicaron o no tiene el nivel inventivo necesario. Ahora bien, puede ser que yo tenga un producto al que yo le he añadido ciertas funciones y claro, podemos hablar en los avances tecnológicos, ¿no es cierto? Y decimos, no, es que yo compro un computador, un teléfono, el producto A, B o C y resulta que en 6 meses ya, pues ya no tiene mucho sentido, ahora hay un avance tecnológico. Claro, lo que podemos hacer es mejoras a unos productos, sin embargo, siempre respetando estos registros iniciales. Y ahí es cuando podemos tener alianzas. Entonces yo hago una alianza con una empresa desarrolladora de teléfonos, ya que hemos puesto el ejemplo. Y ellos pueden otorgarme licencias de sus tecnologías y yo puedo hacer mejoras. Y a esto también iba con la pregunta anterior. ¿Qué pasa si yo produzco algo que ya está en el mercado? Entiendo que es como reproducir. Si yo veo un modelo de zapatos, por decir algo, un modelo de una silla, un modelo de unos muebles, y digo, no, yo vi esto en una revista y voy a reproducirlo. Siempre puedes tú obtener una licencia y una autorización. Y ese es el camino que recomendamos. Buscar al diseñador, al creador, al titular de esos derechos para decirle, hola, me interesa, soy un inventor, una inventora en esta materia, un investigador, un creador, un diseñador. Veo que ustedes tienen estos totales derechos. Yo lo que quiero es reproducir y vender en mi país. Entonces, siempre es factible pedir una licencia de uso. Lo que sí dice Alejandro, y estoy plenamente de acuerdo, no nos limitemos a copiar, a ver que al vecino le va bien con este tipo de marca, de signo, de producto, o lo que fuere, yo voy a hacer lo mismo. Tenemos que ser lo más creativos. Nuestro intelecto es tan maravilloso que podemos crear y superar todo lo que ya está en el estado de la técnica. Pero si queremos trabajar en conjunto con algo o nos interesa algo que ya lo hemos visto, busquemos a los titulares de esos derechos, porque además eso va a ser favorable a nosotros. Cuando nosotros tengamos nuestra creación, la vamos a proteger, vamos a tener unos derechos y no nos va a gustar que alguien luego los reproduzca sin pagarnos a nosotros una regalía, un valor por licencia de uso y por cuántas alternativas que puedan haber en los negocios y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Perfecto, Margarita, muchas gracias. Ahí, Johanna, voy a Ajá. complementar algo también que creo yo que les podría ser interesante a los emprendedores, es que, como saben, y como bien dijo Margarita, y es lo que hemos estado hablando en los últimos minutos, es el tema de la búsqueda de antecedentes, ¿no? Es relevante para justamente ver si es que la invención que uno quiere registrar es novedosa o no. Ahora, lo que también ustedes como emprendedores pueden hacer es hacer un análisis del estado de la técnica, es decir, aquello que ya ha sido divulgado y que no hayan derechos de exclusiva sobre estas divulgaciones, que ustedes puedan explotar libremente también. O sea, si ustedes están en un sector tecnológico o en cualquier industria y ven que hacen un análisis de antecedentes a nivel mundial y dicen, ok, veo que esta patente, bueno, ya ha expirado acá en Perú y, bueno, básicamente es parte es de dominio público, ¿no? Todos tienen el derecho de utilizarla. Entonces, eso también les puede dar luces a ustedes, ¿no? Porque cabe la posibilidad que ustedes no conozcan esta base de datos mundial, que ustedes mismos estén haciendo inversiones por su lado, pero ya hay un montón de tecnología que inclusive puede estar 2 o 3 pasos más allá de la de ustedes, ¿no? Inclusive tecnología disponible que ustedes la pueden utilizar a favor y no tienen que pagar ningún tipo de licenciamiento o regalías porque es parte del estado de la técnica, es parte del dominio público. Entonces, también se suele hacer y se suele hacer el análisis de base de datos para eso, ¿no? Para ver en qué situación estás y si puedes utilizar cierta tecnología disponible, ¿no? Y que nadie le esté utilizando por desconocimiento de este tipo de análisis, ¿no? Entonces, también esa es una posibilidad que los animo a revisar. Ustedes que están en el sector madera, quizás hay alguna tecnología que sea de libre uso y no está siendo explotada en Perú, o quizás la industria todavía no se han dado cuenta de esa tecnología que
que está para que ustedes puedan disponer de ella, ¿no? Entonces, para eso también es importante hacer ese análisis de base de datos. Claro, Alejandro, perfecto. Y más o menos relacionado a eso, por ejemplo, o sea, se pueden patentar, por ejemplo, nuevos procesos de fabricación, de repente, o tratamientos aplicados a productos que sean maderables. No sé si tendrán como algunos ejemplos en cuestión de productos de madera o algo así. Sí, yo en la presentación justamente revisé un informe de tecnología del año 2020-2021, en la cual justamente identifiqué que PROMPERÚ emitió un reporte y se pudo ver esta tecnología, ¿no? De muebles. Así que déjame revisar y a ver, comparto mi pantalla para que le puedan dar una revisada. A ver, un segundo. Sí, claro. A ver, como pueden ver acá, hay principales desarrolladores de tecnología de este informe de vigilancia que son básicamente de China. Y lo interesante de este informe de vigilancia es que, digamos que puso las principales patentes del mundo del sector madera de acuerdo a 3 criterios, ¿no? Por la novedad, el nivel de referencias y el nivel de solicitudes por familia de patentes. Entonces, bajo esos 3 criterios técnicos, el informe concluyó que estas 3 invenciones que ven en pantalla han sido las más relevantes, por lo menos hace algunos años en el sector madera, ¿no? Si ustedes gustan, lo que yo puedo hacer, Joana, es compartir contigo luego por interno el informe de vigilancia tecnológica para que lo puedan revisar a detalle y van a tener como referencia el número de patente. Luego de eso habría que ya revisar a detalle cada documento técnico asociado a cada patente, pero digamos que esas invenciones han sido identificadas como las más relevantes, ¿no? Ahora, obviamente, tomando un poco lo que dije previamente, a partir de eso también se puede aprovechar y hacer un análisis de aquello que ya está disponible, ¿no? Y ustedes lo puedan también utilizar libremente sin pagar ningún tipo de regalías, ¿no? Claro, Alejandro, sí, puedo compartirlo a, bueno, los registrados, la patente, ¿no? También. Genial. ¿Tendrán alguna duda o alguna consulta? Estamos un poco tímidos. Entonces. Alejandro y Marita, ¿cómo los podemos contactar? ¿Solamente por la página web? Sí, definitivamente por la página web de ASIPI. Entonces ahí tenemos el correo electrónico de la Secretaría de ASIPI. Y si no, también pueden escribir al correo electrónico de ASIPI Pro Bono, que se los voy a comentar ahora mismo, porque ahí nosotros podemos, obviamente, atender todas sus consultas, pero también si ya vamos a tener una solicitud de servicio por la página web de la Secretaría. El correo de Pro Bono es tal cual, probono@asipi.org. A ver, creo que le escribí bien ahí en el chat, probono@cipi.org, Punto. Les he puesto un guión. ¿no? Punto .org, por favor. .org. Y ahora sí, ese es, ¿verdad? Y en el Ya, caso de perfecto. enviar la solicitud de servicio, obviamente es secretaría@asipi.org. Secretaría arroba asipi.org. asipi.org.
Ah, perfecto. Listo. Bueno, ahí tienen los contactos de Margarita y Alejandro. Si tuvieran alguna duda, alguna consulta más a detalle, yo le doy igual muchas gracias a todos los participantes y también a ustedes bueno, por su tiempo también. Muchas gracias por participar el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, encantados de participar. ACIPI siempre a disposición de ustedes, apoyando y promoviendo los derechos de la propiedad intelectual. Gracias. Justo ahí Muchas tenemos gracias. una preguntita que nos han puesto. A ver, si se realiza una mejora que implica varias marcas de herramientas, ¿cómo se procede? Ricardo, si gustas, puedes prender tu audio para especificar la pregunta. Ricardo Donaire. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Digamos que se realiza una mejora a una herramienta, pero esta se puede aplicar a varias marcas de herramientas, ¿no? Sabemos que cada marca de herramienta tiene ciertas patentes por sus componentes, su elaboración. Entonces, si uno hace una pequeña mejora, ¿es posible patentarla o qué se haría, ¿no? Si en caso quisiera uno beneficiarse de esa mejora. Pero si es una mejora de algo que ya existe, podríamos hablar no de una patente, sino de un modelo de utilidad. Si tiene una ventaja técnica. Y si solamente fuera una reunión de líneas bidimensional o tridimensional, más bien ya sería un diseño industrial. Por eso les decía que en cada caso lo analizamos específicamente. De todas maneras, al hacer una mejora, nosotros tenemos ya un nuevo producto y en ese sentido, si este nuevo producto reúne los requisitos que decíamos anteriormente, que son obviamente la novedad, este salto tecnológico, esta mejora tecnológica y esta aplicación industrial, entonces sí podemos nosotros protegerlo y tener una retribución por uso de ese producto que ha sido mejorado, ¿no es cierto? Y conceder una licencia de uso. Y también aquí decirles, como también ya nos comentaba Alejandro, que estos derechos de propiedad intelectual en las patentes, modelos o diseños tienen una duración en el tiempo. Entonces, luego de que venció ese tiempo, ya cualquier persona puede reproducirlo. Lo propio pasa también con el tema en derechos de autor. Nosotros tenemos unas obras generadas por el intelecto humano y hablábamos de una canción, de una creación musical. Igual, dependiendo de la legislación de cada país, tienen una vigencia en el tiempo y normalmente son 50 o 70 años después de la muerte del autor y luego ya está en el dominio público. Entonces, si mañana yo quiero hacer una campaña publicitaria de mi producto, ya con una melodía que me satisface, que me gusta, si está en el dominio público, puedo utilizarla, de lo contrario no. Lo propio con las invenciones de productos o procedimientos, sean patentes, modelos o diseños. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Margarita, por la respuesta. Bueno, ahora sí, si no hay otra pregunta, sí, bueno, nuevamente les doy muchas gracias por participar esta tarde y también por la charla de la mañana. Les he puesto también el link del playlist del canal del Sitio Madera y donde va a estar colgada también esta presentación. Muchísimas gracias, Margarita y Alejandro, y a todos también por participar. Gracias a ustedes. Joana, a ti, a ustedes, Alejandro, por hacerme partícipe de estar el día de hoy acá y a cada uno, reiterarles nuestro compromiso de servirles desde ACIPI Pro Bono. Gracias a todos. Buenas tardes. Chao, Buenas cuídense. tardes, adiós. Chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias.